Muy buenas tardes a todos los televidentes, maestros, padres de familia, docentes, público en general. Bienvenidos al tercer programa de Voces Docentes en Acción. Mi nombre es Nancy Quintero y les doy la más cordial bienvenida a ustedes y a mis compañeros. Los presento a continuación. El maestro Jesús Manuel me acompaña. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy feliz por estar acompañándolos de nuevo aquí en la emisión y esperando hablar de temas de gran interés como siempre. Así es, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Fer, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, saludar a toda la audiencia. Contento de estar ya en el tercer programa de Voces Docentes en Acción. Esto, sin duda es un logro cada programa, ¿no? Pero muy contento de estar acá. Muchas gracias. Así es, pareciera que las semanas se han ido volando, el tiempo realmente ha ido avanzando muy a prisa. Ya estamos en la tercera emisión de este programa y para hoy tenemos pues una mesa de discusión un poquito interesante o diría también muy interesante porque trataremos el tema de la salud emocional docente y la descarga administrativa, las estrategias didácticas, hablando específicamente de los recursos y la planeación y las expectativas que como docentes presentamos ante el proyecto educativo 2021-2027, recordando que esta semana se dio la toma de protesta del nuevo gobernador del estado de San Luis Potosí, el señor Ricardo Gallardo Cardona, quien ya está fungiendo y ya tiene pues el nuevo gabinete en trabajo y en función. Entonces, me gustaría comenzar con el tema de salud emocional docente. Este me parece que es un tema bastante interesante porque está enlazado a lo que es la descarga administrativa, que como ya lo hemos abordado en diferentes ocasiones, se estaba hablando mucho con la llegada de la nueva escuela mexicana de una transformación de nuestra labor. Como docentes tenemos diferentes áreas en las cuales tenemos que cumplir ciertos requerimientos y entre ellos está el aspecto administrativo. Hay que cumplir con listas de cotejo, con listas de asistencia, hay que hacer planeaciones, si es que las hacemos diarias, semanales, quincenales, y tenemos que estar cumpliendo reportes continuos, sobre todo ahora que estamos en este regreso a clases híbridos, semipresencial o presencial en algunas escuelas, y todo esto, claro que va a afectar directamente en la manera en la que como maestros nos desempeñamos en el aula, porque está ligado a la salud emocional. Creo que este es un tema del que casi no se habla más de cómo debe de ser el docente y cómo debe de cumplir siempre a pesar de todo y contra todo, pero no nos detenemos a pensar un poquito en la persona que está detrás de este ejercicio. Jesús, tú como un especialista en esta área, en el aspecto de la psicología laboral, ¿cómo has observado este proceso? Porque ya llevamos un poquito más de mes y medio trabajando y realmente sí hay muchas cosas que nos empiezan a pedir y que de pronto hay docentes que yo he visto en el entorno donde estoy que están cansados, algunos ya están desanimados, hay maestros que de pronto se acercan y me dicen, maestra, ¿tú cómo estás? Pero queriendo más como platicar ellos que yo les platique algo. Entonces, no sé tú cómo lo has visto desde esta perspectiva que tú como especialista tienes. Ok, no, pues muy buenas tardes, igual reitero a todos los que nos acompañan y pues esta sin duda alguna, así como menciona la maestra, pues lo dejamos mucho a la persona, ¿sí? Creo que ahora vemos más deficiencia, vemos más desgaste, tanto físico como emocional. Vemos el desgaste físico principalmente en que los maestros deben de estar siempre en el aula y no tenemos ese acompañamiento ni hablar personalmente con alguno u otro docente. Ahí viene el problema emocional como de cada persona. Ese desgaste emocional que pasaba antes en las escuelas de conversar con nuestros compañeros, pues ahora no lo vemos. Esos comentarios que a veces a lo mejor nos podremos esperar ya hasta los consejos técnicos de hablarlo completamente, pero sin duda alguna de manera emocional falta ese aspecto, ya sea el de platicar con un compañero, el de ver cómo estás, oye, ¿qué te pasó el día de hoy? Porque frecuentemente el ser humano es sociable por naturaleza y en estas características empáticas para tener un buen equipo de trabajo, creo que ese es un desgaste emocional y que conlleva un desgaste físico. El desgaste físico va complementado con esta escuela, este nuevo modelo híbrido, que es trabajar casi por completo, algunos compañeros lo hacen doble, ver a los alumnos en clase
presenciales y luego trabajar con ellos a distancia por medio de la computadora, o al mismo tiempo, porque es lo que yo también estoy fungiendo, al mismo tiempo tener a los alumnos aquí en la computadora e ir a atender a los de manera presencial. Entonces, ese desgaste físico de hacer dos cosas a la vez es algo muy tedioso para el docente, y eso le ponemos todavía, le agregamos que nos están poniendo que hagamos evaluaciones, que implementemos más cosas que vienen siendo cargas administrativas, que para, en fin de cuentas, como todos ya sabemos, simplemente son números, simplemente son lo que queremos ver, lo que nos piden siempre resultados, sin dudar alguna, sin pensar en lo que estamos desgastando tanto al docente como al alumno también. En ese aspecto yo lo veo que todos los compañeros tienen un desgaste físico, tanto emocional. Son esos dos puntos de que se ve marcado, y lo vemos ya en las aulas. Los maestros en algunos casos ya están cansados, y posteriormente en estas semanas anteriores nos damos cuenta que maestros ya grandes han pedido ya hasta la jubilación. Por lo mismo que tanto hablamos de deserción escolar, también podemos estar hablando ya de deserción de docentes con ya amplio trayectoria de años transcurridos, y con este sistema pues están también haciendo una deserción, pero ya al sistema, porque el sistema, como quien dice, ya está avanzando más, y es un desgaste tanto físico y emocional, y más a maestros también de edad más avanzada. Creo que yo me quedo con esa pregunta de ahorita. Sí tenemos más desgaste, y es físico y emocional. Sí, y ahora que lo mencionas, realmente esto de la modalidad híbrida es un aspecto que sí pesa demasiado, porque los maestros que están un poquito más familiarizados con el uso de las tecnologías dicen, es que se complica porque no hay internet en la escuela, el internet, la red no alcanza, y me preocupo porque les tengo que dar atención a esos niños, tengo que atender sus dudas, y a pesar de eso, pues, ¿cómo le hago? Contrato mi propio programa de datos de internet, me voy a otro lugar, no puedo, y se genera pues esa avalancha de estar pensando cómo apoyar al alumno que se encuentra en casa. Igual, con los que están ahí en el aula, de repente nos encontramos con el detalle de los niños que no estuvieron al 100% el ciclo pasado, hay que regularizarlos, luego están los que sí, y empezamos a tener ese choque de cómo le voy a hacer para nivelar a estos niños que les falta, les sobra, tienen, no tienen, y toda esta maraña de pensamientos realmente sí es agotador. Y hay muchos maestros que ya lo han manifestado, es un modelo muy cansado, se sienten agotados, y el estrés ya se está empezando a acumular. Fer, ¿tú cómo lo observas desde tu perspectiva como participante de este sistema, tanto desde otra óptica como en tu fundación? Sí, gracias, Nancy. Pues la verdad es que es algo complicado, como todo en educación, ¿no? Y primero tendríamos que definir, ¿no? Como qué es la educación o el aprendizaje en una modalidad híbrida, porque relacionamos esto con la tecnología, pero pues hay contextos donde no da, ¿no? Pero aún así hay maestros muy comprometidos que generan una dinámica de atención fuera de la escuela y dentro de la escuela, ahora con el contexto semipresencial, ¿no? Entonces, eso es una cuestión primero, ¿no? O sea, hay muchos modelos hay muchas situaciones de modelos híbridos. Lo importante es ver cómo están impactando en pues el docente, ¿no? Y me parece que este tema de la salud emocional, que si bien no es nuevo, se habla poco, o se ha empezado a hablar más en los últimos años. Me parece que sí, ahora con este tema de aislamiento social y de regreso a la presencialidad, o en este trance, sí ha provocado un aumento significativo en el estrés. ¿Por qué? Porque pues vino a ser totalmente disruptivo, ¿no? En la forma de impartir la enseñanza por parte de los docentes. Y genera estrés precisamente porque, a mi parecer, desde mi perspectiva, pues los docentes no tienen mucha libertad para tomar decisiones en ese sentido. O sea, existe un sistema por encima de ellos que quiere estandarizar todos los procesos. A eso obedece que tengamos un aumento en el tema de los procesos administrativos, ¿no? Por eso dicen los maestros, es que hoy tenemos más trabajo administrativo que antes.
pues eso obedece a una estandarización que el mismo sistema necesita para rendir datos, ¿no? Lo que decía el maestro Manuel al momento, ¿no? Que al final son fotografías de lo que está ocurriendo, pero para eso se necesita información y pues ¿quién va a hacer todo ese trabajo? Pues lo tienen que hacer los maestros, no hay de otra, si es que el sistema quiere su dato, ¿no? Entonces, creo que el sistema está presionando muchísimo la labor de los profesores, que no es nuevo, no es nuevo, pero creo que ahora si existe este discurso que tú dices de transformar la escuela, pues me parece que alguien les debe de decir, oye, ¿y si lo hacemos diferente? ¿Y si no necesitáramos tantos datos? O al menos si los necesitamos, pues que sean datos valiosos, ¿no? O que permitan un avance en el tiempo, que no estén de manera consecutiva y de manera tan frecuente en mi trabajo, sino más bien generar procesos de gestión de información mucho más interesantes. Y ahí sí, o sea, podemos utilizar la tecnología, como la ciencia de datos para poder tener mayores herramientas de información, ¿no? Pero me parece que en este tema de salud emocional, que se habla muchísimo de la salud emocional de los estudiantes, pero poco de la salud mental de los maestros. Y me parece que estamos quemando naves hacia, en este proceso de regreso a la presencialidad, porque muchos maestros van a llegar a una presencialidad muy, muy agotados, y probablemente tiene otra consecuencia, que en lugar de avanzar, de innovar, de querer transformar lo que sigue, pues digamos, híjole, esto es muy cansado, mejor vamos a quedarnos con lo que ya sabemos hacer, ¿no? Y podamos entrar en un periodo de cuneta o de estancamiento mucho mayor hacia el futuro, ¿no? Porque supuestamente es lo que funciona, ¿no? Entonces me parece que hay distintas consecuencias, ¿no? En este tema de salud mental, y creo que pugnando un poquito en aras de este tema de recuperación en los profesores, pues yo lo único que pediría al sistema es denles tiempo, o sea, denles un respiro, no quieran imponer la escuela tradicional en un modelo que apenas se está aprendiendo, ¿no? O sea, se necesita también tiempo para que los maestros respiren, vean a sus familias, jueguen con sus propios hijos, vean a sus familiares, etcétera, ¿no? O sea, disfrutar del proceso también implica dar esa libertad a los docentes para que puedan desenvolverse mejor, ¿no? Sí, cierto, porque nos estamos enfrentando no solamente a una nueva forma de enseñar, sino también a la presencialidad intermitente de los alumnos. Estás aquí, a veces no estás aquí. En el caso de los regresos híbridos, son cada vez más los alumnos que, por ejemplo, en mi entorno, en donde yo estoy, los alumnos están regresando al aula. Entonces, también esto genera un cambio entre la estadística que se maneja hoy y la que tal vez mañana yo tenga. ¿Por qué? Porque están regresando poco a poco hasta que llegue el punto en el que siento que se va a derivar hacia ello. Para que yo como maestro esté tranquilo, mejor tengo a mis alumnos aquí, presentes, para no sentir que los abandoné, no sentir que dejé de lado mi función pedagógica y que todo esto está controlando. Lo que hablaba en el programa anterior, esa necesidad de pronto que tenemos de controlar lo que está sucediendo y de saber realmente hacia dónde vamos es lo que también luego nos orilla a llegar al famoso síndrome de burnout, el del estrés, al exceso que nos volvemos como un sellito y nos empezamos a quemar. Nos abrumamos también pues precisamente porque este sistema que se está adaptando a esta nueva realidad está generando esos nuevos mecanismos de información y sobre todo siento que es como digamos una investigación todavía. Esto es un proceso de práctica. Realmente hace un año estábamos en las aulas virtuales y ahorita estamos regresando de forma paulatina y siento que esto todavía es un ensayo de lo que va a ser el regreso posterior. Todavía no estamos al 100% y dependemos de los semáforos, incluso los alumnos lo saben. Entonces también ahí el hablar de la salud emocional del docente para mí me parece que es muy importante porque el bienestar es para todos, no nada más son los alumnos y realmente en las guías se enfatiza mucho en ello. Hay que ser empáticos con el alumno, hay que ser empático con el padre de familia y ahí la pregunta queda en el aire. ¿Y en qué momento ellos lo van a hacer con nosotros? ¿En qué momento las autoridades van a volver a ver, está el maestro, está ejerciendo su función y como lo dices, hay que darle un pequeño respiro? Siento que también ahí está, por ejemplo, la situación que vemos en nuestras estrategias didácticas. Este tema nos lo proponía Jesús la semana anterior y decía, es que realmente qué estamos haciendo en nuestras planeaciones, en este modelo híbrido y junto con todo lo que es la descarga administrativa,
tenemos que estar cumpliendo ciertos requisitos, las rúbricas de evaluación, los procesos en los que aplicamos nuestro trabajo, pero realmente qué estamos haciendo, cómo estamos llevando a cabo esas actividades, planeándolas, diseñándolas. Incluso hace unas horas, Fer, tú publicabas que realmente es importante que se voltee a ver al docente y que se esté viendo que es la figura importante de este sistema, porque somos ciertos los que estamos jugando ese papel importante con los alumnos, el de crear su conocimiento, construirlo o reconstruirlo ahora que estamos en este proceso de nivelación. Y me pareció muy interesante lo que tú publicabas en Facebook respecto a esta opinión que tú tienes acerca del sistema y que está relacionado con esto. ¿Qué estamos haciendo como maestros en el aspecto de la planeación? ¿Qué recursos estamos volviendo a llevar a las aulas? Ahora estamos hablando de tecnología, como se ha venido hablando desde hace más de 10, 15 años, en los que queremos estar, digamos, actualizados, pero ¿de qué manera? ¿Tú cómo observas este proceso, Fer, de lo que es las estrategias didácticas del docente en la actualidad? Sí, gracias, Nancy. Mira, la verdad es que es un tema muy underground. O sea, es como un tema que todos sabemos que existe, pero difícilmente hablamos, ¿no? Y esto ocurre no de ahora, sino de siempre. Yo recuerdo cuando empecé mi carrera docente a los 2, 3 años, la verdad es que a mí me inquietaba mucho porque yo no encontraba compañeros con los cuales hablar de temas de didáctica o de pedagogía o de proyectos, o la relación tutora en aquellos años, ¿no? Que fue, bueno, al menos a mí fue pionero en ese sentido. Y que, bueno, se dejó de lado, ¿no? Pero yo no encontraba compañeros, no para hablar por horas, sino más bien es resolver cosas muy puntuales de mi práctica, ¿no? Entonces yo no encontraba muchas veces compañeros para eso. Sí había muchos compañeros que me orientaban en temas laborales, ¿no? O en temas de organización de la escuela, o afrontar problemas específicos con los estudiantes, ¿no? Pero hablar de contenidos pedagógicos o estrategias didácticas era súper complicado, al menos en mi experiencia, ¿no? Y hoy lo que observo es que si el maestro no tiene la libertad de actuar en su aula, con convicción, con confianza del sistema, con tiempo para ello, no solo de ejecutarla, sino de planearla, es súper complicado que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Ante la pregunta de qué estamos haciendo los profesores, yo me atrevo a decir que sí, hay muchos profesores que están haciendo cosas muy interesantes en sus aulas, pero yo creo que existe otro escalón que no estamos atendiendo, que es comunicarlas. Es decir, que salgan del aula para comunicarlas con los otros, como jornadas para compartir determinadas estrategias, ¿no? Didácticas con mi compañero, etcétera. Creo que hay muchísimas cuestiones que se están dejando que germinen independientemente en cada aula, ¿no? Y eso va generando también que los maestros se vayan aislando, ¿no? Cada quien desde su trinchera. Y esto lo observas mucho en secundaria, porque hay más maestros y entonces llegan unos, se van otros, y en ese cruce pues nunca hubo algún tipo de información, sino más bien ahí, hazle como puedas, hazle como quieras, pero entrega un resultado, ¿no? Que era lo que decía Manuel, ¿no? Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos muchos maestros que estamos de innovar, ¿no?, de las estrategias, es precisamente encontrar espacios, encontrar momentos, encontrar tiempos para poder compartir lo que estamos haciendo y desde nuestra perspectiva, cómo estamos entendiendo la intención didáctica de determinado contenido, determinada estrategia, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque si no, estamos cayendo como ocurre ahora, ¿no? Que queremos, incluso voy a remitir el comentario de una diputada federal, ¿no? Que le exigía a la Secretaría de Educación Pública en una de las sesiones del Congreso que deberían transmitirse las clases vía internet. O sea, con ese comentario claramente no tienen ni idea de lo que ocurre en las escuelas y de cómo están trabajando. O sea, por ahí pasan muchísimas cosas. Para empezar, el presupuesto. Las escuelas no tienen un presupuesto para eso. No es posible. Y ahorita con todo el tema de austeridad, pues bueno, es imposible. Y viendo el proyecto de presupuesto para el siguiente año, peor, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Y ahora con lo que mencionabas, sí, justo yo me atrevería a decir que estoy muy molesto, estoy un poco molesto,
porque hemos tenido un acercamiento con el Congreso del Estado de San Luis Potosí, le presentamos algunos datos en referencia al presupuesto que se viene de la Federación y las prioridades que nosotros vemos, ¿no? Que tienen que ver con las escuelas, o sea, equipar las escuelas para el tema de la presencialidad en el regreso, el tema de los maestros, su formación, el tema de la red de apoyo, etcétera. O sea, son cosas que debemos estar focalizando ahora en temas monetarios, porque todo cuesta, nada es gratis. Y me molestó muchísimo que la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso dijera que su agenda es una prioridad cambiar la ley de educación en San Luis Potosí. O sea, hazme el bendito favor. O sea, necesitamos más leyes. Claro que no, necesitamos focalizar las necesidades de las escuelas y acercarles recursos, tanto humanos como materiales, para ir pasando poco a poco esta brecha, ¿no? Entonces, creo que el tema del avance en estrategias didácticas tiene que ver también con todo un esquema gubernamental que no está permitiendo que esto florezca, ¿no? Cierto, porque el docente hace una planeación con recursos que tiene a su alcance y muchas veces la escuela, el contexto determina qué recursos vamos a manejar, que si hay internet, que si, por ejemplo, los quiero mandar a la biblioteca está disponible, hay, por ejemplo, una librería cerca, el alumno puede ir a investigar, no puede ir a investigar. No se trata solamente de algo reducido en la escuela como si fuera una burbuja. La escuela realmente es parte de la sociedad y la sociedad a veces es la que necesita hacer esa reestructuración. Realmente esto se tiene que considerar y es un aspecto que como maestros también debemos tomar en cuenta. Ahora que hacemos una planeación y que consideramos, por ejemplo, si el alumno tiene internet, qué tipo de conexión maneja. Vamos a transmitir la clase, como lo dice Jesús, estoy conectado al mismo tiempo con mis alumnos de casa, con los de presencia, pero ¿qué tal que se me cae el internet a mí? ¿Qué tal que a ellos también la conexión no funciona? Son muchos aspectos que la planeación en sí, que viene siendo un documento escrito, debe de ir considerando y los recursos que podemos manejar no siempre vienen desde nosotros. El maestro puede diseñar la mejor planeación y sin embargo puede que no tenga éxito. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos que no se toman en cuenta y es cierto. A la educación siento yo que no le faltan leyes tampoco, le falta más bien acción, actuar desde donde nos toca para que esto pueda ir mejorando. Lo que tenemos es suficiente, tal vez no, pero no lo hemos comprobado porque no nos dejan trabajar de la mejor manera que para nosotros sabemos que es conveniente y para los alumnos. Siento que también que esa intención de estandarizar todo nos obliga a hacer una mezcla homogénea en la que pues, la docencia tiene que mostrar creatividad y aquí no podemos dejar de lado esa parte del ser creativo que tiene todo docente. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas respecto a este manejo de la planeación, los recursos, las estrategias, la didáctica que estamos llevando a cabo en este proceso? Bueno, en esta parte pues sí, parece algo interesante y era lo que yo comentaba varias veces, porque lo que veo es cuestión de didáctica, en cuestión de hacer estas planeaciones. Yo todavía en algunos casos las he visto muy cuadradamente. Regresamos, damos clase, como que el sistema lo estamos volviendo muy tradicional, como cuando un maestro llega, pone el pizarrón, es como si tuviéramos la pantalla, pero por problemas, bueno, de innovación también. ¿Por qué? Porque he visto y he platicado con compañeros que queremos, por decir, hacer juegos didácticos en cuestión de estar dentro del aula, aunque teniendo su sana distancia, pero la participación entre mismos o actividades, por decir, el juego del boliche para la numeración, el juego del dominó, son estrategias de juegos pero que no puedes realizar dentro del aula, que sin duda alguna, que esa didáctica, ese tiene una función, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Pues en la planeación, dividirla, lo que podemos hacer en el salón, lo que el alumno puede hacer en casa. Entonces, ahí ya reducimos a veces las posibilidades que el alumno puede hacer en casa, como docente. Y ahí también en nuestra planeación ya vamos a estar un poco avanzando, a lo mejor en un periodo, con los presenciales más rápido o con los virtuales más rápido y también vamos en una descontinuidad. Es un sistema nuevo que no conocemos cómo debemos efectuarlo de manera y ahorita es lo que estamos pasando con falla y error, o sea, estamos a prueba y error.
Es lo que yo veo en esa parte. Estamos a prueba y error, que si hago mi actividad con los presenciales, bueno, ¿cómo la voy a hacer con los virtuales? Y aquí caemos, porque ya hemos visto que caemos al tradicionalismo. Ah, pues hacemos lo mismo para ellos y para los que están ahí. ¿Por qué? Porque para mí como docente va a ser doble trabajo, ¿sí? Que lo tenga que revisar en plataforma, que lo tenga que revisar en mensaje, en WhatsApp, o lo tenga que revisar presencial. Entonces, aquí ya vemos también la sobrecarga en este aspecto. Revisar virtual, revisar presencial. Y a veces mediante el correo que es Classroom o mediante otras plataformas. Y aquí volvemos al tema principal, a este desgaste físico del docente en ese aspecto. Pero también un desgaste de saber cómo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajar esa planeación, como bien mencionaba la maestra, podemos tener una planeación excelente, pero es como si tuviéramos dos grupos, virtual y presencial. O sea, y no se va a avanzar de la misma manera. Estamos casi, en una planeación debemos casi meter como si fuera planeación de dos. En algunos momentos la planeación de algunos compañeros ponen planeación virtual y planeación presencial, pero sin duda alguna también pues deberíamos de vincular una misma, porque en sí, si damos una misma planeación por completo, utilizando buenos recursos, estrategias, que conlleven a que las dos, eso es, una planeación es, para efectuarla de esa forma debe estar bien pensada como docentes, y aquí volvemos a un desgaste, porque debemos de pensar qué estrategias pueden ser para poder avanzar, pero también que no sea tan tradicionalista, que no hagan lo mismo, que no regrese a procesos mecánicos, ¿sí?, que tenemos más atrás, y frecuentemente, por lástima, algunos compañeros pues llegan a la conclusión de que mejor lo mismo, y con lo, como decía Fernando, con lo mismo que ya sabemos, porque pues con lo otro me estoy haciendo más bolas de que virtuales, de que presenciales, mejor ahí le cortamos y vemos, vamos a empezar a ver planeaciones, pues ya, o sea, cuadradas, que ni estrategias lúdicas, que ni metamos juegos, que no metamos algunas otras cositas, sino nada más en ese proceso de decir, mejor me regreso como yo hago mi clase tradicional, pongo el ejercicio, el trabajo, como regresamos a esa forma tan de dictamen, hacer solamente con que cumpla los requisitos que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque me van a pedir a fin de bloque un resultado, un número. Entonces lo tengo que sacar adelante. Y yo, y como docentes, es lo que he visto en varios compañeros que dicen, yo no me puedo arriesgar ahorita a ponerme a buscar, a poner más estrategias, a mezclarle un poco más porque es un sistema que no conozco. Entonces ahí volvemos al miedo del docente, a que la planeación la empecemos a hacer más cuadrada y digamos, mejor no, pues a lo que tengo y a lo que sé, y por la experiencia que tengo, pues esto me va a funcionar, aunque sea más cuadrada, aunque sea sin mucha estrategia, ni dinámica sea porque recordamos que una planeación didáctica debe de ser pues algo motivadora, algo activa para el alumno, que dé resultados, y a veces pues la vemos muy cuadrada. Muy cuadrada me refiero a un proceso, ¿sí?, que llevemos evaluación y que cumpla con los requisitos mínimos que podamos tener, que me están exigiendo como docente, sin darnos esa oportunidad, como bien mencionábamos, de descubrir nuevas fuentes, ¿sí? Porque a veces pensamos, ya no tengo tiempo, me voy a hacer un poco más voy a pensar un poco más, no voy a tener tiempo porque ya me piden, pues a veces aspectos ya administrativos, ¿sí?, que tenemos que entregar. Entonces, es lo que, como mencionaba Fernando, a veces yo también lo veo de esa manera, que algunos en la planeación prefieren de esa manera, o prefieren, que he pensado y hemos visto que ahorita pues estamos en ese proceso de pues mejor muy cuadrado. Creo que estamos regresando, aunque sea algo híbrido, porque en sí no sabemos, la mayoría, cada escuela agarró su método híbrido a su modo. Entonces creo que ahí estamos fallando, porque sin dudar alguna pues estamos regresando a lo mismo, y las estrategias, estamos regresando a las mismas estrategias. Hago el mismo comentario breve, unas mismas estrategias que marcadas por secretaría, ¿sí?, que por los exámenes que tuvimos, ¿sí?, creo que son estrategias que nos vuelven a poner, que es como dar vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. No he visto ahorita algo que nos muestren innovador o que nos enseñen
relativamente a saber efectuar una planeación con un sistema híbrido, ¿sí? A evolucionar. Creo que en esa parte no he visto esa evolución que hemos tenido y estamos regresando a algo muy rutinario como siempre. Creo que ese es mi aspecto que yo he visto, que estamos dando, como mencioné, un cuadrado o un círculo, dando vueltas a lo mismo, pero con un sistema híbrido, supuestamente. Y rescatando los comentarios de ustedes dos, me voy a quedar en esta ronda con esa necesidad que como maestros tenemos primero de comunicarnos entre nosotros para apoyarnos a entender esta nueva forma de trabajo, porque sí lo veo, sí creo que estamos volviendo a lo conocido y no tanto porque la innovación represente incluir un celular en clase o un proyector o algo que tenga que ver con un enchufe que se tiene que conectar y proyectar una pantalla, no. La innovación desde la didáctica va incluso en detalles pequeñitos, mostrar algo diferente a los alumnos para ayudarlos a construir. Y siento que también como maestros el no compartir lo que hacemos, incluso con los de nuestra propia academia, con los de nuestro propio grado es lo que nos está brillando a regresar a lo conocido. Y creo que en este aspecto de buscar el cómo motivar, el cómo cambiar, el cómo modificar lo conocido, debería venir desde arriba. Desde arriba hablo respecto a nuestra Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la manera en la que nos está marcando las pautas a seguir para desarrollar procesos, por ejemplo, de subida de calificación, de programas educativos, de alternativas que nos dan para trabajar, como lo fue el anterior proceso de desarrollo de clases a través de la plataforma Classroom, que realmente no se ha aplicado. Entonces, ¿cuál es el proyecto educativo que este nuevo gobierno está planteando para nosotros como parte de un sistema social? ¿Cuál será el proyecto educativo 2021-2027? ¿Qué expectativas tenemos ante esto? ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Porque hablamos de la educación como un campo muy amplio. No se refiere solamente a la escuela en sí, como una institución en la que los alumnos acuden, los maestros acuden, los padres acuden, y allí se empiezan a desarrollar estrategias didácticas, mediaciones, recursos, etcétera. No. La educación va más allá y la educación contempla la formación de estudiantes desde educación inicial hasta educación superior. Se tienen que crear programas, cuáles eran los que teníamos, cómo trabajábamos, qué expectativas les genera a ustedes la llegada del nuevo secretario de Educación, que ya lo conocemos, que tenemos su nombre y que podemos crear ahorita una perspectiva de una idea, digamos, esperanzadora de que esto puede llegar a tener un cambio. Me gustaría empezar con Fer, que tiene un acercamiento con esta área, con lo que viene siendo el área legislativa y que tal vez tienes tú el panorama un poco más amplio a nosotros que estamos frente al grupo y que realmente llegamos a conocer a veces muy poco de todo lo que se genera en este movimiento de sistema y que tal vez somos parte de los que creemos que con que la Secretaría cubra los pagos hasta allí es suficiente y creo que no. Creo que el campo de la educación es muy amplio. ¿Y cuáles son tus expectativas ante la llegada de este nuevo gobierno? Sí, gracias, Nancy. Bueno, expectativas no tengo muchas, para ser sincero. Yo la verdad no comparto mucho esta idea de los políticos de vender futuro. Me parece algo muy soso. Y más porque si estamos cada cierto tiempo, pues la verdad es que el futuro, siempre dicen, pues nunca va a llegar, siempre va a ser futuro, pues, ¿no? Lo que también he encontrado en este tema de educación, hablar del tema, pues es una cuestión muy amplia. ¿Qué me gustaría ver hacia el futuro desde el gobierno? Pues la verdad, que empezara a que los costos los asuman los políticos. Es decir, que los ajustes que se tengan que hacer en temas de autoridad tengan que ver con sus propios bolsillos. Es decir, que no le metan mano a los programas para recortar y meterle a otros, sino más bien generar bolsas alternativas de dinero de todos los contribuyentes para poder focalizarlo en determinados programas o en determinados niveles. ¿Dónde pienso yo que deberían poner el foco? En educación inicial, totalmente.
me parece que también se tiene que dejar de romantizar esta idea de que todos tienen que ir a la universidad. Me parece un despilfarro enorme de dinero que la verdad no justifica, al menos en la realidad, todo lo que se está haciendo hacia el sector superior. Me parece que los indicadores no se han movido, por lo tanto no tenemos evidencia de que realmente funcione el tema de las becas, el tema de mayor apoyo monetario a las universidades, la movilidad prácticamente 0.2, o sea, no está generando la inversión hacia educación superior, no está generando los resultados que nos vendieron hace 6 años o hace 12 años, ¿no? O sea, creo que tenemos, ante el recurso limitado que tenemos, deberíamos focalizarlo, y claramente un tema es la educación inicial. Creo que ahí deberían generarse mayores programas de apoyo, generar también apoyo hacia las personas que desarrollan ese trabajo, atenderlas, establecer una red de apoyo mucho más institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Porque creo que a lo largo de 10 años, si invertimos en eso, podríamos tener una nueva generación de potosinos que llegarían mejor preparados a los siguientes niveles, ¿no? En temas presupuestales, pues la verdad es que es imposible augurar aumentos como los quieren los profesores, aumentos de salario. O sea, el salario está cubierto en 2022, pero hasta ahí, o sea, no hay más. Entonces, esta romantización de que el dinero va a llegar de un nuevo salario para los profesores, que lo vamos a duplicar, o sea, matemáticamente no da, ¿no? Políticamente se podrá dar, pero hay que ver cuál será el boquete fiscal en ese sentido, ¿no? Me parece que el tema de gobierno debería empezar a descentralizarse. Sé que es complicadísimo, si no es lo que sigue, pero yo sigo con esta idea. O sea, yo creo que debemos, el gobierno debe empezar a incentivar la demanda, dejar de lado la oferta, que las escuelas compitan, que los maestros compitan por ser los mejores, que las familias elijan la mejor escuela a su consideración para sus hijos y que los lleven. O sea, me parece que es una oportunidad para que las escuelas tengan un financiamiento propio y que eso les permita tener mejor sistemas de organización, de vinculación, de promoción, etcétera, 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 ¿no? O sea, se pueden generar muchísimas cosas a raíz de la descentralización de la toma de decisiones y sobre todo presupuestaria, ¿no? Creo que el momento que vivimos tiene que ser totalmente liberal, y una de las medidas puede ser esa, ¿no? Hay más, pero yo me inclino abiertamente por eso, ¿no? Y claramente, pues, que el gobierno tenga un esquema de evaluar lo que hace, porque pasan sexenios y lo que ocurre siempre, ¿no? Que se generan resultados cuantitativos, pero la realidad es que el esquema de aprendizaje, pues, se mantiene totalmente igual, ¿no? Estamos en el promedio nacional desde hace 3, 4 años, con algunos indicadores, como el de Mexicanos Primero, como el ICRE, que nos mantenemos ahí. O sea, no hay un avance en el aprendizaje, y ahora con el tema de la pandemia, pues hay un indicador más, pues, que va a reventar en algún momento, ¿no? Pero que el gobierno tenga sistemas de evaluación reales para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Es muy amplio, pero yo ya esos puntos, ¿no? Para este gobierno, ¿no? Que tenemos que hacer las cosas diferente. Gracias. Ciertamente, y recordando las propuestas que presentaba cuando era un candidato, iban muy enfocadas a una área, digamos, un área urbanizada, porque manejaba propuestas realmente muy limitadas, y desde ahí, como maestros, teníamos que analizar qué es lo que podemos esperar de este nuevo gobierno cuando está centrando tal vez muchas de sus propuestas en la gratuidad de servicios, que realmente, como lo dices, tiene que venir de algún lado ese recurso, y cómo se va a estar subsanando. El hablar de una conexión a Internet gratuita para todos los centros escolares, sabemos que es un trabajo muy complicado, porque desde que apareció Enciclomedia en las escuelas, que llevaba el Internet, que estaba bastante reducida su capacidad, hasta lo que vienen siendo ahora las redes de no gobierno, o sea, se observa que es una carga muy pesada. Y realmente en estos 6 años llegar a esa capacidad, siento que es limitarse al crecimiento educativo. La llegada del Internet no garantiza que esto sea la
la gran, digamos que es la gran panacea de resolver el problema de que sigamos en esos mismos promedios, de que esta es una garantía. Yo ya la escuela tiene internet, ya todo está bien, cuando por ejemplo donde yo trabajo hay internet y realmente no se alcanza. Entonces hay cosas que van más allá y esto no es una situación que diga, la propuesta está aquí, están uniformes escolares gratuitos, transporte público gratuito para los estudiantes, ok, pero ¿y los de la zona urbana están contemplados en la rural? ¿Qué le ofreces a la escuela rural? ¿Estás conociendo realmente el sistema? Siento también que esa parte le falla un poquito. No sé si quieres intervenir, Fer. Sí. No, sí, solamente decir, o sea, esa idea de que todos necesitan lo mismo, está totalmente probado que no es así. O sea, tiene que haber un trabajo de campo detrás para establecer estrategias diferenciadas. Y es ahí donde yo no he visto nada, Sí. ¿no? Y solamente decirle a la gente que cuando alguien te hable de algo gratis, o sea, realmente no es gratis. O sea, el gobierno no genera curso para eso, lo generamos quienes pagamos impuestos. Entonces, cuando alguien te habla de gratuidad, es que el Estado ya se lo sacó de sus bolsillos a alguien para dárselo a otra población. O sea, no existe nada gratis que venga del gobierno. Alguien lo tiene que pagar. Entonces, ojo con eso porque Así es. podremos tener miles de cosas. Tú dices, tener las cosas no garantiza la movilidad social que debería establecer el tema educativo. Uh-huh. Eso, y lo platicábamos, era el tema con el que inició Jesús en esta temporada, hablando del presupuesto, de cómo se gasta en la escuela, y creo que es un punto importante. La expectativa que yo tengo es esa, que las personas que estén encargadas de lo que viene siendo la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado conozcan las escuelas, conozcan las condiciones en las que se encuentran para que entonces sí sean capaces de proponer qué le hace falta a esa comunidad. Si estás viendo que la escuela está enmarcada en una comunidad que le falta agua, entonces el problema no es la escuela, el problema viene de otro lugar. Tienes que abastecer agua y tienes que buscar de dónde. Entonces, la expectativa generalizada que yo tengo es esa, que el doctor Ernesto Barajas sea capaz de ampliar ese horizonte, el que es un doctor en gestión educativa, que lo vea más allá de las escuelas privadas, porque tengo entendido que su formación fue en esta área, que se abra un poquito a la escuela pública y que realmente conozca en dónde nos estamos moviendo, para que no se limite solamente, por ejemplo, a regularización de pagos, a los maestros que se les debe algo, o que se limite solamente a cubrir, digamos, aquí falta un recurso, aquí falta otro, y ya está. No, creo que el sistema educativo necesita ser entendido desde el campo, no desde fuera, porque precisamente por eso luego llegan las propuestas de esto se tiene que hacer así y nunca fue aprobado. Fue nada más una propuesta de escritorio y hace falta conocer realmente quiénes somos, en dónde estamos y con qué contamos para entonces ahora sí construir un proyecto real y verdadero que se ajuste a las necesidades de cada entorno, que creo que es hacia ahí a donde va tu idea de descentralización. Bien, quisiera cerrar en este apartado con Jesús. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya estamos cerrando el programa, concluyendo con esta parte. ¿Cuál es tu opinión respecto a tus expectativas? No, pues, meter política y meter la política y educación son dos cosas que no se llevan para empezar muy bien, porque se pueden llevar muy bien, pero pues, sinceramente, desde años atrás, desde la historia que venimos desde cargando, pues, la educación es un caso que, pues, si lo abrimos, una caja de Pandora, entonces se encontrarán gran variedad que, como menciona, y ahorita me llamó mucho la atención que mencionaste, maestra Nancy, mencionaste la formación del nuevo secretario y me remontó a nuestra secretaria que tenemos de educación, que exigíamos y pedíamos una maestra, que una maestra esté a cargo, porque va a saber nuestras necesidades. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? En memes, en programas, infinidad de comentarios, la maestra no sabe. Es lo que dicen los compañeros, ¿sí? O la maestra, viendo las necesidades que tenemos, no nos ayuda. Y aquí regresamos al ambiente político, que solamente es mediante a lo político e intereses que estén de por medio. Y aquí
ya regresamos de nuevo a este hoyo, a este baruño de la telaraña, que ahora que va a ser noviembre próximo. Entonces volvemos a lo mismo. Pensamos, a lo mejor proyectamos y decimos, a lo mejor puedes saber nuestras necesidades, a lo mejor ahora sí somos los mejores en educación, pero a veces pues nos llevamos pues ese mal sabor de boca que la verdad pues influye por los intereses, pero yo lo único que espero es de que no esté mucho con interés político y que sea enfocado en verdad a educación. Eso es lo que yo espero, más que nada, que vean sobre todo las necesidades, pero más que nada las necesidades, la importancia que como Estado debemos de tener, ya sea tan siquiera de Estado, o sea, una educación de calidad, pero no nada más que demos números, que demos una educación y que digamos está hecho, pero en realidad que sean procesos efectivamente que sean hechos, pero tangibles, no imaginarios, ¿sí? Porque podemos poner imaginarios y eso lo conocemos ya en educación, podemos poner, vemos números y ya cuando vemos realidades decimos, es que aquí no está el apoyo, o es que el apoyo no se ve, o esta escuela no necesitaba en realidad ese apoyo. Entonces, creo que ahí esa gestión, como bien mencionaba, esa gestión debe de ser pues muy clara y enfocarnos, no solamente yo pediría en este enfoque no poner la política de por medio, sino poner el interés de formar personas que te sirvan, de tener personas capaces que tengamos en nuestro sistema, pero para esto es un proceso que debemos de empezar desde maestros, ¿sí? Y sobre todo desde empezar desde la organización que se tiene en el mismo sistema de educación. Varios compañeros ya hasta mismos dicen, ya sabemos las contestaciones que nos pueden dar cuando vamos a secretaría, ¿sí? Entonces, creo que desde ahí empieza todo. Desde ahí empieza todo, la casa que está ahí, que vamos a secretaría, ya no sabemos, dicen nuestros compañeros, ya no sabemos los que nos van a decir, venga mañana, no está el que firma, se cayó el sistema, lo mandaron a México, esto no lo resolvemos aquí. Son cosas que, bueno, disculpen si alguien que esté atendiendo ahí, pero a veces son cosas que los mismos docentes ya de risa, porque ya es de risa, esas mismas gestiones cuando uno va por un papel, aquí vemos la burocracia, tardamos más de una semana o dos. Claro, si no tienes a nadie que te pueda apoyar. Eso ahí ya es política, regresamos a esa política. Entonces, con que yo lo que pido, con que haya una claridad, ¿sí? De llevar un proceso, y ese proceso creo que viene desde el momento de donde estamos, desde secretaría, ese avance, ¿sí? Para poder gestionar y poder ver en claro las necesidades que en verdad tienen las escuelas. Creo que ni a veces la misma secretaría sabe lo que carece. ¿Verdad, Fernando? Ahí ya levanté el interés de Fernando de que ponen a veces las cuestiones. Yo me quedo con eso, con esa parte, de que vean en verdad lo que es una educación, no algo político. Adelante, Fer. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ese es el gran reto, porque justo esta propuesta liberal de centralizar, pues pega directamente en el tema de poder, ¿no? A los políticos. Al ya no tener o al ya no toma decisiones desde el centro, pues la verdad es que todo se diversifica. Y las escuelas que toman en sus manos las riendas de los procesos educativos, la verdad es que pues empiezan a crecer y la evidencia lo muestra, ¿no? Entonces, esto que dice Manuel, pues también abona al tema de la descentralización, ¿no? Que es una discusión que me parece que está flotando en diversos espacios, pero si me lo permites, Nancy, pues ojalá podamos conversar al respecto, ¿no? De qué otras alternativas tenemos para llevar a cabo la discusión, porque luego algunos se asustan con este tema porque dices, vas a desaparecer las escuelas públicas, etcétera, etcétera, el Estado va a desaparecer. No es tan así, ¿verdad? Existen formas de poder optimizar los recursos y darle poder de gestión a las escuelas, y que tengan en sus manos ese poder salir adelante con sus medios y con sus propias propuestas, ¿no? Eso es lo interesante de el tema de la discusión. Gracias. Sí, así es. Realmente
Creo que lo que ustedes dos acaban de poner sobre la mesa, y ojalá haga eco en donde tiene que hacerse, llegue para que lo tomen en consideración. El abrir el espacio para crear una expectativa siempre va a estar cuando llega algo nuevo, y porque ese algo nuevo representa una esperanza de que algo bueno tiene que suceder. Entonces, en este aspecto, yo cierro este programa diciendo que ojalá que este nuevo proyecto educativo logre hacer las acciones indicadas para que nuestra educación en San Luis Potosí lleve una mejora, desde el modelo híbrido, desde el modelo presencial, en el escenario de una pandemia que nadie se esperó, que no sabemos todavía cuándo vaya a concluir, y que haya un atisbo de esperanza de parte de las personas responsables de ese encargo, porque es un encargo el que ellos tienen que cumplir durante este tiempo, sea de la mejor forma. Y no digamos que nos pidan opinión a los maestros, no, simplemente que conozcan el espacio en donde tienen que elaborar para que por lo menos allí haya algo y que no existan estas propuestas que en cierto modo pudieran estar vacías de decir, faltan más leyes. No, las que tenemos son suficientes, aplícalas, porque si no las aplicas realmente, ¿qué es lo que está pasando? Quiero agradecerles entonces a ustedes la presencia el día de hoy. Siempre es un gusto compartir este espacio para hacer esta pequeña discusión, esta reflexión, este análisis, y recordarles a todos nuestros televidentes que aquí nos vamos a ver todos los miércoles a las 7 de la tarde, dependiendo también de cómo está el internet. Entramos un poquito antes, un poquito después, pero aquí estamos nosotros, que somos Voces Docentes en Acción, y que estamos aquí para dar voz pública a las opiniones de los maestros. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Jesús, muchas gracias. Yo, su servidora Nancy Muchas Quintero, gracias. agradecemos su presencia, y recordarles que aquí tenemos la página, las redes sociales de YouTube. Estamos ahí publicando los programas porque sabemos que a veces hay un poquito de delay, de retraso aquí en las redes de Facebook, pero ahí están publicados los programas para que los puedan consultar después. Y también tenemos la página de Horizontes de Aprendizaje en Facebook para que puedan dejar ahí sus opiniones. Estén al pendiente de estos espacios para que puedan conocer la temática de la siguiente semana, y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta aquí llega nuestro programa número 3 y nos vemos el siguiente miércoles.